Los líderes del Partido Popular Europeo, entre ellos los de las instituciones europeas, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se encuentran reunidos en Malta, donde han mostrado unidad frente al Brexit. Rajoy, que ha hablado por teléfono con Theresa May, ha cambiado impresiones con Merkel durante unos minutos. Un día después de iniciarse el proceso de salida del Reino Unido de la Unión, Rajoy ha subrayado que la Unión Europea sigue siendo un ejemplo para todos. Europa sigue siendo el mejor lugar del mundo, el mejor en términos de democracia, de libertad, de derechos humanos. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Desde el referéndum del Brexit han crecido las solicitudes para obtener la nacionalidad española en un 50%. Son muchos los británicos empadronados en nuestro país que quieren seguir viviendo en España y que acuden a academias que les preparan para aprobar un examen de español y de conocimientos generales. Una vez superado, se tarda un año como máximo en conseguir la nacionalidad española, que exige renunciar a la británica. Por primera vez desde el inicio de la crisis, España ha cumplido con el objetivo de déficit pactado con Bruselas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que en 2016 el déficit fue del 4,33%, por debajo del 4,6% pactado. Solo los ayuntamientos han presentado superávit. Desde 2011 el déficit ha bajado en 5 puntos. El Gobierno aprobará mañana el proyecto de presupuestos para 2017, que incluyen una reducción del IVA en los espectáculos del 21 al 10%. Hasta el momento, el Ejecutivo cuenta con el apoyo explícito de Ciudadanos a las cuentas, pero sigue trabajando para conseguir un consenso más amplio con el PNV, Coalición Canaria y otros grupos. Esta tarde el Gobierno presentará un plan a las comunidades autónomas con varias medidas para luchar contra el acoso escolar. Entre ellas, la existencia en todos los centros de la figura de un mediador profesional, un profesor dedicado a vigilar, prevenir y gestionar la convivencia escolar. Los equipos de emergencia siguen buscando a esta persona que ayer fue arrastrada por el oleaje en las piscinas naturales de Santiago del Teide, en Tenerife. Se han recuperado 2 cadáveres de un hombre y una mujer a los que las olas tiraron al mar. Otras 2 personas han sido rescatadas con vida. En Barcelona, el Salón del Cómic ha abierto sus puertas en una edición en la que la aviación es el eje temático del certamen. También habrá exposiciones sobre el tebeo, Tintín o incluso sobre Donald Trump. Hasta el domingo se puede visitar la muestra, que este año ha ampliado su espacio. En los deportes, Florentino Pérez ha hablado de los valores del Real Madrid. Sergio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En la presentación de un nuevo patrocinador para el club, no se ha referido directamente a Piqué, pero sí ha hablado de los valores del Real Madrid, que fueron criticados por los jugadores del Barcelona. Bienvenidos a un lugar donde solo importan los valores deportivos, dijo al empezar Florentino Pérez. También se refirió a que el club es respetado por los principios y los valores que están en su ADN. Mariano Rajoy ha defendido en Malta las ventajas de pertenecer a la Unión Europea. En su intervención en el Congreso del Partido Popular Europeo, el presidente del Gobierno ha vuelto a advertir del riesgo de los populismos. Antes, Rajoy ha mantenido una conversación telefónica con Theresa May. Ana Rosa Berraquero. La ministra británica Theresa May ha llamado a Mariano Rajoy para contarle el contenido de su carta. Y han hablado aproximadamente durante 15 minutos. Rajoy le ha reiterado la postura española, es decir, negociación a una sola voz europea. Dice negociación a una sola voz europea y la intención de seguir manteniendo una buena relación con el Reino Unido. Precisamente aquí en el plenario el presidente del Gobierno ha reconocido que el Brexit y la crisis económica han sido unos de los momentos más duros para la Unión Europea. Aún así, el presidente dice que no hay que perder la esperanza y que se puede seguir construyendo mucha Europa. El presidente del Gobierno ha alertado de uno de los riesgos que a su juicio tiene que hacer frente la Unión Europea: los populismos.
Antes de empezar su intervención, Mariano Rajoy ha intercambiado impresiones con Angela Merkel. Poco después, ante el plenario, el presidente ha hecho una férrea defensa de la unidad de los socios comunitarios para hacer frente a cualquier dificultad. Hemos atravesado la peor crisis económica y financiera. Hemos visto cómo algunos países europeos se postula el antieuropeísmo como solución a todos los problemas. Hemos visto incluso cómo un país importante votaba a favor de abandonar la Unión. Rajoy asegura que España está orgullosa de pertenecer al Club de los 27 y ha reiterado que la Unión Europea es la historia de un éxito. Que Europa sigue siendo el mejor lugar del mundo, el mejor en términos de democracia, de libertad, de derechos humanos. Y ha señalado a los populismos como una de las grandes amenazas que afronta Europa. Nadie debe engañarse. Jamás en la historia, jamás un partido populista ha promovido ningún beneficio a su pueblo cuando llegó al poder. Jamás. El presidente del Gobierno ha pedido a sus colegas que sean serios, que actúen con sentido común y, sobre todo, que hablen bien de Europa. Los líderes conservadores europeos han aprovechado esta reunión para enviar un mensaje de unidad ante el Brexit. Ana Rosa, volvemos contigo. La mayor parte de las intervenciones que hemos escuchado hoy aquí han defendido una Unión Europea más fuerte y más unida. Han apostado claramente por los valores europeos, creen que hay que ser solidarios, pero también tener unas fronteras fuertes. Dicen que con el Brexit no se acaba todo, sino que puede ser el comienzo de muchas cosas. A este mensaje de unidad se ha sumado la canciller Angela Merkel, que le ha pedido a los conservadores europeos que se pregunten cuál es su identidad. Déjenme que termine con una frase de Erich Fromm. El amor requiere conocimiento y esfuerzo. Por eso es importante que hagamos un esfuerzo por la Unión Europea para dejar una mejor situación a nuestras generaciones futuras. La negociación del Brexit ha arrancado con polémica. El gobierno británico ha insinuado que la colaboración antiterrorista con la Unión Europea podría verse debilitada si no hay acuerdo comercial. Lo hacía en la carta entregada a Bruselas y lo reiteraba anoche en una entrevista a la primera ministra, Miguel Ángel Idígoras. Bueno, todo ha sido presentar la carta de divorcio, que es como coloquialmente se conoce ya al Brexit, y han comenzado a saltar las primeras chispas entre Londres y Bruselas. El gobierno de Theresa May quiere cerrar cuanto antes un acuerdo comercial y a partir de ese momento iniciar las negociaciones para la salida definitiva de la Unión Europea. Pero desde Bruselas ya le han dicho que eso no es posible y Theresa May ha amenazado con retirarse de la cooperación en materia de seguridad y en materia antiterrorista, lo que desde Europa lo han calificado como un chantaje en toda regla. Y por si esto fuera poco, por si las cosas no estuvieran ya lo suficientemente enrevesadas, hoy dos ministros del gabinete de Theresa May han rechazado que su país, que el Reino Unido, tenga que pagar 60.000 millones de euros por los compromisos adquiridos, una cantidad que reclaman los 27 para comenzar a hablar del divorcio. Londres quiere cerrar un acuerdo comercial y negociar a la vez su salida de la Unión Europea y amenaza con retirar su cooperación en materia de seguridad si el bloque comunitario rechaza que estas negociaciones se lleven en paralelo. La seguridad en Europa vive su momento más frágil desde la Guerra Fría y debilitar nuestra cooperación en la protección de nuestros ciudadanos sería un grave error, ha dicho Theresa May en la carta de divorcio enviada a Bruselas, lo que se ha entendido como un claro chantaje que Francia y Alemania se han apresurado a rechazar. Incluso la prensa británica lo ve así. El Sun, el tabloide de más tirada, lo resume con un «la bolsa o la vida», que deja lugar a pocas interpretaciones. Desde el gobierno de Theresa May han querido matizar, sin embargo, esas palabras y se habla de un posible malentendido. Incluso el ministro para el Brexit, David Davis, ha querido restar importancia al rifirrafe y ha dicho que la seguridad es una materia que se negociará, pero en 2019. Aunque en una entrevista en la BBC, la primera ministra Theresa May ha asegurado que su país cumplirá con todas sus obligaciones, el ministro de Finanzas, Philip Hammond, ya ha dicho no reconocer la deuda de cerca de 60.000 millones de euros que Bruselas le reclama para iniciar el divorcio.
Esta mañana han hablado por teléfono François Hollande y Theresa May. El presidente francés ha insistido en que lo prioritario ahora es discutir las condiciones de la salida y que, en función de cómo vayan esas negociaciones, podrá abrirse un debate sobre las futuras relaciones entre las dos partes. Marisa Rodríguez Palop. Hollande le ha dicho que lo primero es hablar de las modalidades de salida desde una perspectiva clara, constructiva y, por supuesto, respetuosa con los 27. Hablar también de los compromisos de Londres y de la situación de los ciudadanos. Y en este sentido, el diario Le Monde publicó un editorial hace unos días referida a la situación de 5 millones de personas. 3,5 millones de europeos que residen en el Reino Unido y 1,5 millones de británicos que viven en el continente. Después de eso, dice el presidente Hollande, se podría hablar de las relaciones futuras. El presidente francés cree que el Brexit tendrá un impacto negativo en la economía británica, pero también tendrá un impacto negativo en la economía francesa. Según los expertos, Francia podría perder en exportaciones más de 4.000 millones de euros en los próximos 5 años. Richard llegó a España con 5 años, ha vivido muchísimo más tiempo aquí que en Inglaterra, pero es ahora con el Brexit cuando tiene claro que ha llegado el momento. Va a pedir la nacionalidad española. ¿Sus motivos? Facilidad. Básicamente, soy más español que británico. Lo que es la burocracia va a ser básicamente lo mismo, pero seré español y no británico. Los que han dado el paso como él son de momento minorías y tenemos en cuenta que en nuestro país están registrados 254.000 británicos. Con todo, el Ministerio de Justicia advierte, han aumentado un 50% las solicitudes británicas de nacionalidad española. No he podido venir. Los requisitos: llevar mínimo 10 años en nuestro país y superar el examen de castellano para el que ellos se preparan. También otro de conocimientos constitucionales y socioculturales. Ventajas: que siguen siendo europeos, manteniendo sus derechos, sus prestaciones sociales. El inconveniente, y muy grande nos cuentan, es que dejan de ser británicos. Lo que estamos intentando con unas peticiones es introducir, cambiar la ley entre Gran Bretaña, el Reino Unido, y España para doble nacionalidad, que no existe, y eso sería lo más aceptable para todos. No se descarta que se pueda trabajar en el futuro en un convenio de doble nacionalidad, ¿por qué no? Dentro de un marco de búsqueda de soluciones recíprocas de protección de los ciudadanos que están residentes en el otro país. Y de la que quizá podrían beneficiarse también, dice, los gibraltareños. Pues un día después de que el gobierno del Reino Unido haya activado el Brexit, decenas de empresas tecnológicas españolas y británicas se han reunido en Madrid para hacer negocios. El objetivo es fortalecer las relaciones empresariales entre los dos países en un sector en el que hay inversiones importantes. Beatriz ha patentado un sistema de seguridad para documentos, por ejemplo billetes. Ha venido a este encuentro porque lo quiere poner en marcha con la libra inglesa. Ya está en contacto con empresas británicas y en el aire el Brexit. Es probable que, aunque no sea más que simplemente la sensación, pues sí que quizá parece un poco más complicado. A las startups con componente tecnológico, empresas ya globales, el Brexit les roza, pero no les toca de lleno. La sede física es lo de menos, porque hacen negocios en todo el mundo. Los empresarios británicos lo afrontan como un reto. Mi esperanza es que no sea muy rompedor, que podamos seguir trabajando juntos independientemente del Brexit. En las reuniones que hemos mantenido, hemos visto que España y Madrid son entusiastas con las startups británicas. Para nosotros es otro obstáculo, pero no es realmente un problema. En este encuentro, dos grandes empresas españolas han anunciado nuevos proyectos y mayor expansión en Londres. Tanto a unos como a otros les interesa, aseguran, mantener la confianza. No me cabe la menor duda de que la inversión continuará creciendo en todos los sectores. Londres seguirá siendo, está convencido el vicealcalde, uno de los mejores sitios del mundo para hacer negocios. España cerró el año pasado con un déficit público del 4,33%. Se cumplió, por tanto, el objetivo pactado con Bruselas, que marcaba como límite el 4,6%. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha mostrado confiado en reducirlo este año hasta el 3,1% previsto. Susana Burgos. Entre el 5,08% de 2015 y el 4,33% de 2016 van 7 décimas y media. Así que eso es lo que se redujo el déficit el año pasado, con tres datos importantes. Por un lado, las comunidades autónomas que reducen su agujero a la mitad.
11 de las 17 consiguieron cumplir con el objetivo pactado del 0,7%. Por otro lado, los ayuntamientos, las corporaciones locales tenían el compromiso de acabar en equilibrio presupuestario y volvieron a conseguir superávit, en este caso de 7.000 millones de euros. Y luego está la Seguridad Social, que se anotó el peor dato de déficit de la historia, aunque cerró, eso sí, ligeramente mejor, ligeramente por debajo de lo previsto. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que no es que la recuperación esté propiciando la reducción del déficit, sino al revés, que es el control del déficit público el que está permitiendo la mejora de la economía y la creación de empleo. Sin tener en cuenta las ayudas a la banca, el déficit del conjunto de las administraciones públicas despide 2016 en el 4,33%. Sumando esas ayudas, el dato es del 4,54%, todavía por debajo del objetivo pactado con la Comisión Europea. Hemos cumplido el objetivo que nos había marcado las instituciones europeas para el año 2016 y lo que se muestra, ahora lo veremos, es que la reducción del déficit público es un instrumento poderoso para mejorar el crecimiento económico y la creación de empleo en España. La Administración Central acaba 2016 con un desfase entre ingresos y gastos del 2,5%, 3 décimas más de lo previsto. El déficit de las comunidades autónomas se sitúa en el 0,8 frente al 0,7 esperado. El de la Seguridad Social cierra en el 1,6, una décima mejor de lo que se había calculado. Y las corporaciones locales, que debían despedir el año con equilibrio presupuestario, logran un superávit de 6 décimas. Montoro ha recordado que el déficit público ha bajado casi 5 puntos desde el 9,2% de 2011 y ha insistido en que espera cumplir también con el 3,1% comprometido con Bruselas para este año y así salir del procedimiento de déficit excesivo el que viene. Para eso, el desequilibrio entre los ingresos y los gastos de las distintas administraciones tendría que situarse en el 2,2% del PIB. Ciudadanos ha confirmado su apoyo a los presupuestos que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Los 32 diputados de la formación de Albert Rivera se suman al Partido Popular después de que se hayan incluido 4.000 millones en medidas económicas y sociales. Aún así, el Gobierno sigue necesitando apoyos para sacar esos presupuestos adelante. Macarena Bartolomé. Ahora tiene 169 votos para que los presupuestos superen el primer trámite parlamentario. Basta con que haya empate en la votación de las enmiendas a la totalidad. Esto es 175 síes y 175 noes. Así que el Partido Popular necesita también el apoyo de la diputada de Coalición Canaria, bastante avanzado, y el de los 5 diputados del PNV, que reconocen que aunque las negociaciones van por buen camino, todavía no hay nada cerrado. Hoy Albert Rivera no ha ocultado su satisfacción por el acuerdo, por lo que dice ha conseguido Ciudadanos. El Gobierno insiste en que dialogará hasta el último minuto. Con este café sellaban el acuerdo el ministro de Economía y el responsable económico de Ciudadanos. Albert Rivera está satisfecho con lo pactado. Dice que es incluso mejor de lo que esperaba. Le ha confirmado por teléfono a Rajoy que votarán a favor de los presupuestos. Se había especulado muchísimo sobre la inestabilidad de esta legislatura, sobre la falta de presupuestos. Quizás cuando hay un partido dispuesto a mojarse por la clase media, quizá cuando un partido no tiene miedo a llegar a acuerdos con quien piensa distinto, todo funciona mejor. Una vez asegurado el sí de Ciudadanos, todas las miradas se han ido hacia los nacionalistas vascos. Veo que en algunos temas se está pudiendo dialogar y avanzar, y eso quiere decir que parece que hay cierta disposición a poder llegar a un acuerdo. El PSOE ha vuelto a decir que no apoyará las cuentas del Gobierno y le pide al Partido Popular y a Ciudadanos que dejen las interpretaciones. Salvo que el Partido Popular y Ciudadanos hicieran una enmienda a la totalidad a los presupuestos que nos han traído en las 5 últimas ocasiones, nunca el Partido Socialista aprobaría esos presupuestos. No vamos a entrar en los acuerdos de otros grupos parlamentarios, pero sí tenemos clara cuál es la posición. Para Unidos Podemos el guión está escrito desde hace tiempo. El Partido Popular ya lo tiene atado con Ciudadanos, después vendrá el Partido Nacionalista Vasco, después vendrá Coalición Canarias y luego un diputado que les va a prestar del PSOE. Ojalá me equivoque, esa fue la secuencia que les planteé y de momento el guión se está siguiendo. Los populares ven margen para sacar adelante los presupuestos. Recuerdan que esta es la legislatura del diálogo. Ya sabemos que hay algunas que por sus condiciones y porque forma de entender la política pues van a estar en el no es no. Pero creo que hay otras que tienen con las que podemos
formalizar acuerdos. Y las negociaciones continúan, aunque el ministro de Economía reconoce que los apoyos están muy ajustados. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Es decir, evidentemente el Parlamento español es el que es y el Gobierno lo que va a intentar es negociar con todos los grupos para ir pasando las diferentes etapas que acaben llevando a la aprobación de los presupuestos para el año 2017. Mañana el Consejo de Ministros dará luz verde a las cifras. El escaño de Francesc Homs, condenado a 13 meses de inhabilitación, ha estado hoy vacío. Sus compañeros del PDeCAT han querido intervenir en el Pleno. La presidenta del Congreso no les ha dejado y, como señal de protesta, han abandonado el hemiciclo. En solidaridad con Homs también han salido unos minutos los diputados de Unidos Podemos y Esquerra Republicana. El Congreso ha aprobado por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular. Se trata de una iniciativa que presentaron Juntos, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Los populares, que también han votado a favor, lamentan que no se investiguen las cuentas de todos los partidos. Y los contrarios a la independencia ganan terreno en Cataluña y superan a los partidarios de la separación por 4 puntos. Así lo refleja la última encuesta del CEO, el CIS catalán. En escaños, Junts pel Sí y sus socios de la CUP pierden apoyos y ven peligrar la actual mayoría absoluta. Pierde también Ciudadanos, aunque mantiene la segunda posición, mientras que Catalunya Sí que es Pot adelanta al PSC en el hemiciclo. El PP sube ligeramente. En unas hipotéticas elecciones generales, Esquerra Republicana sería la fuerza más votada en Cataluña. PSOE y Ciudadanos valoran formar un gobierno técnico en Murcia de cara a convocar elecciones para el próximo otoño. Sería la condición que pondría la formación naranja para apoyar la moción de censura contra Pedro Antonio Sánchez. Partido Socialista y Ciudadanos acercan posturas a menos de una semana del debate de moción de censura contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Ambos partidos estudian la posibilidad de un gobierno técnico durante 6 meses para después convocar elecciones en otoño. Los socialistas, a cambio, exigen una reforma del Estatuto de Autonomía para que la nueva legislatura dure 4 años y no 2, como marca la ley actual. Hacer elecciones cuando se considere oportuno, pero que sean para 4 años. Es decir, lo que nosotros proponemos es una reforma del Estatuto de Autonomía de forma amplia. Ciudadanos pone como condición además que el gobierno encargado de convocar elecciones esté integrado por independientes y sobre todo que no haya nadie de Podemos. Un gobierno 6 meses para convocar elecciones, un gobierno técnico, obviamente un gobierno técnico y un gobierno con independientes, precisamente para desbloquear la situación. Un gobierno en el que no esté Podemos. Mientras el Partido Popular cierra filas en torno al presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez apela a la responsabilidad de Ciudadanos. Critica que el PSOE quiera utilizar atajos para hacerse con el gobierno de la comunidad, algo que, recuerda, le negaron las urnas. Hoy estoy muy preocupado por la región, porque efectivamente veo una posibilidad real de un acuerdo que coloque al señor Tobar, al socialista que menos votos ha sacado en unas elecciones en Murcia, como presidente. Está previsto que el PSOE se reúna mañana con Podemos y la próxima semana de nuevo con Ciudadanos. El Parlamento de Navarra ha derogado la ley de símbolos que se aprobó en la Comunidad Foral en 2003 y que prohibía que la ikurriña ondeara en los ayuntamientos navarros. La derogación de la ley ha contado con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezquerra y los votos en contra de UPN, PSOE y PP. Ha sido un pleno tenso en el que se han exhibido la bandera de Navarra y la bandera republicana y en el que los parlamentarios de UPN y el Partido Popular han abandonado el hemiciclo. Los sindicatos de estibadores y la patronal ANESCO alcanzaron anoche un principio de acuerdo para que se garantice por ley la subrogación de los actuales trabajadores del sector. Hoy la comisaria europea de Transportes ha recordado al Gobierno que esta medida sería incompatible con la normativa europea. La petición del sector de que se recoja en una ley la subrogación de los trabajadores de la estiba sigue siendo el principal escollo. En una carta remitida hoy por la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, al ministro de Fomento, le señala que esta medida no sería compatible con las leyes de la Unión Europea y añade que los posibles pactos sobre la continuidad del empleo y las condiciones laborales de los trabajadores se deben hacer mediante el diálogo social.
El principio de acuerdo entre sindicatos y patronal incluye también un recorte salarial del 10%. Esta tarde vuelven a sentarse. El presidente del Consejo Económico y Social, que actúa como mediador en las negociaciones, presentará una propuesta para tratar de alcanzar un acuerdo tripartito. Los visados de vivienda residencial aumentaron un 28% el año pasado, mientras la licitación de obra pública registró una caída histórica del 30%, hasta los 3.200 millones en un año de gobierno en funciones. La Asociación de Constructoras EOPAN pide solucionar el problema de las autopistas radiales en quiebra para evitar un coste al contribuyente que estiman en 5.000 millones de euros. Y además abre el debate de introducir peajes en autovías hasta ahora gratuitas. Un país donde todos los servicios son gratis, pues todos los ciudadanos queremos eso, pero bueno, seamos realistas. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Las pensiones? ¿La sanidad? ¿La educación? Bueno, vamos a hablar de eso, porque a lo mejor tenemos que hacer algo para que preservar esos servicios, ¿no? La ministra de Defensa ha visitado esta mañana el cuartel general de la Fuerza Terrestre en Sevilla. Desde este lugar se forman a los contingentes que España manda al exterior. María Dolores de Cospedal acude esta tarde a la factoría de Navantia en Cádiz para asistir a la botadura del buque de acción marítima El Audaz. Los precios bajaron en marzo por primera vez en 7 meses. Según el dato adelantado por Estadística, el descenso del IPC fue de 7 décimas hasta el 2,3% interanual, por la caída de los precios de los carburantes y la electricidad. Respecto al mes anterior, la inflación se mantuvo estable. Ford llama a revisión a 440.000 vehículos en Norteamérica. Se han registrado 29 casos de incendio motores de los modelos Escape, Fiesta, Fusion y Transit Connect en Estados Unidos y Canadá. También se ha detectado un defecto que hace que las puertas de algunos modelos puedan abrirse en marcha. La marca puntualiza que no ha habido heridos por estas averías. Varios fabricantes japoneses de vehículos con el mismo suministrador de airbag han detectado fallos en el inflado cuando se produce un accidente. La empresa más afectada es Toyota, que llama a revisión a cerca de 3 millones de coches, de los que ha vendido 350.000 en Europa. Entre los modelos que deben ir al taller está el RAV4, Yaris o Auris. En Estados Unidos, nuevo revés judicial a la política migratoria de Donald Trump. Un juez federal ha convertido en indefinido el bloqueo temporal que regía sobre el segundo decreto migratorio del presidente, un decreto que pretendía prohibir la entrada a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. Carlos Franganillo. Sí, recordemos que la primera versión de aquel decreto también fue suspendida por los jueces y en esta segunda versión la prohibición temporal no afectaba a quien tuviera ya un visado en regla o a quien tuviera la residencia legal permanente. Aún así, un juez federal de Hawái y otro de Maryland decidieron bloquear temporalmente la medida y ayer el juez federal de Hawái prorrogó y reforzó ese bloqueo hasta que sea una instancia superior quien decida si es o no constitucional. El Departamento de Justicia le queda ahora recurrir al Tribunal de Apelación del Noveno Circuito. Es el mismo tribunal que ya suspendió la primera versión de ese decreto migratorio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo recientemente que estaba dispuesto a defender este decreto hasta llegar al Tribunal Supremo. Gracias, Carlos. Pues el Tribunal Supremo, pero de Venezuela, ha asumido las competencias de la Asamblea Nacional, a la que ha acusado de desacato. El alto tribunal, dominado por el chavismo, anula de esta forma el legislativo, en el que la oposición es mayoría. Venezuela se ha quedado sin poder legislativo. El Tribunal Supremo ha dejado sin funciones al Parlamento, al que considera en desacato por incumplir varias sentencias. La oposición mayoritaria en la Cámara ha condenado la decisión, que considera es consecuencia del apoyo dado por la Asamblea a la Organización de Estados Americanos para que se active la Carta Democrática y se restablezca el orden constitucional en el país. Toda la comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre Venezuela, no estamos solos y la lucha tiene un fin muy concreto: elecciones para Venezuela, elecciones ya. Con esta decisión, el Supremo, controlado por el chavismo, anula a la oposición y otorga atribuciones especiales al presidente Maduro. Me están dando y facultando con un poder habilitante especial producto de la constitucionalidad y los estados de excepción, y es orden del Tribunal Supremo de Justicia para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional. Más de 40 ONGs han rechazado en un comunicado la decisión del Supremo, que ha retirado también a los diputados la inmunidad parlamentaria y han alertado del riesgo de conceder facultades ilimitadas al Poder Ejecutivo.
El Pentágono investigará si ha sido responsable de la muerte de civiles en la ofensiva de Mosul. La coalición internacional que lidera Estados Unidos bombardeó la semana pasada una zona del oeste de Mosul en la que pudo haber destruido 3 viviendas y causado la muerte de 200 personas. El Pentágono ha asegurado que la ofensiva para librar Mosul de manos del Daesh está siendo una de las batallas más cruentas de las últimas décadas. Esposas, madres o profesoras. El terrorismo yihadista necesita mujeres y las busca también en Europa. 1 de cada 10 europeos que han viajado a Siria o Irak para sumarse a Daesh es mujer. Más de 500. Españolas apenas 20. Pero esta imagen es toda una rareza. No las envían a combatir, las confinan en casa. Para tener hijos los nuevos cachorros del Daesh, esclavas sexuales que son vendidas, violadas reiteradamente. Utilizan a las mujeres para reclutar a los hombres y retenerlos. Los combatientes no huyen si tienen una mujer, un hijo, una casa. Otros grupos sí utilizan mujeres suicidas. En Nigeria, Boko Haram envía niñas con cinturones de explosivos para atentar en mezquitas o mercados. Nadie sospecha de ellas. En atentados en Europa han participado mujeres, sobre todo para esconder a los terroristas. Y suelen ser mujeres las que reclutan a otras mujeres. En las redes sociales captan sobre todo a jóvenes o a hijas de inmigrantes. Y algo las diferencia de los hombres. Ninguna tenía antecedentes penales, ni por delitos de terrorismo, ni por otro tipo de delincuencia común. ¿Y si regresan a Europa? Como hay un proceso de radicalización que lleva a la violencia, hay un proceso también largo de rehabilitación. Varios proyectos demuestran que la reinserción es posible y que si las mujeres son esenciales para los terroristas, también lo son para combatirlos. Minuto de silencio en Campo de Criptana, en Ciudad Real, por el fallecimiento ayer de una mujer y sus 2 hijos que aparecieron muertos en el domicilio familiar. La principal hipótesis es que se trata de un caso de violencia de género. La localidad manchega, que vive hoy su primer día de luto, está consternada por estas muertes. Una vez finalizada la autopsia de los cuerpos, está previsto que se les entierre esta misma tarde en la localidad de Pedro Muñoz. Esther Velasco. Sí, nos encontramos aquí en el tanatorio de Pedro Muñoz, donde están los cuerpos de la mujer y los niños que van a ser enterrados a las 6 de la tarde. En Campo de Criptana se ha guardado un minuto de silencio y celebran el día de luto oficial. El padre ha sido inhumado esta mañana en el cementerio de la localidad. Los vecinos de las 2 poblaciones están consternados, pues por este suceso en el que han perdido la vida 4 personas. Tras los exámenes forenses, la Guardia Civil investiga si se trata de un caso de violencia de género o qué ha podido pasar en la casa de este matrimonio. Estupor y dolor entre los vecinos de Campo de Criptana, banderas a media asta y ambiente de tristeza en medio de muchas preguntas. El alcalde ha animado a que se denuncie cualquier hecho de violencia machista. Que siempre que haya cualquier indicio de malos tratos, que siempre que haya cualquier cuestión que crean que pueden dar a las autoridades, que lo comuniquen. Uno de los hermanos de la mujer asesinada ha dicho que la familia desconocía que tuvieran problemas en el matrimonio. Nuestros hermanos nos hubiera contado algo, nos hubiéramos puesto remedio. Vas allí a solucionar las cosas, pero es que no hemos notado nada. Las concentraciones de repulsa se han sucedido en otros municipios. En Toledo, el delegado del gobierno ha pedido prudencia, aunque todo apunta a un crimen machista. Todavía las autopsias en estos momentos, lo que son los técnicos forenses no nos las han dado. En este momento todavía no tenemos los datos definitivos, pero un poco más o menos lo que se puede decir es lo que ya sabéis todos. Los cuerpos de la mujer y de sus 2 hijos serán enterrados esta tarde a las 6 en el municipio de Pedro Muñoz, de donde ella era natural. En Cantabria, visto para sentencia el juicio contra el hombre acusado de violencia de género contra su pareja, que quedó parapléjica. La familia del acusado asegura que el alcohol lo ponía fuera de sí. Otros testigos señalan que aquella noche estaba muy borracho. La defensa lo esgrime como atenuante y la Fiscalía sostiene que el procesado agredía habitualmente a la mujer, a la que tenía completamente atemorizada. Era su punching ball. No pegaba a otras personas cuando bebía. No pegaba a otros clientes, no tenía problemas, la pegaba a ella, a la persona más débil que tenía cerca.
Hasta ahora las llamadas al 016 no dejaban rastro en la factura y ahora tampoco lo harán en los terminales, en los teléfonos móviles, gracias a una aplicación. Así lo han acordado hoy el Gobierno y un grupo de fabricantes de telefonía móvil. Todas las compañías han insistido en que existen soluciones tecnológicas para que nadie sepa que se ha llamado al teléfono para denunciar la violencia de género. Reunión esta tarde entre el ministro de Educación y los consejeros autonómicos. Sobre la mesa, el plan contra el acoso escolar, que incluye, entre otras iniciativas, la creación de la figura del mediador profesional. Antes, tiempo para el pacto educativo. Sara Ramos. Así es, todos los protagonistas de esta tarde en el Ministerio de Educación, ministro Méndez de Vigo y consejeros de comunidades autónomas ya debatieron hace 2 días sobre eso, sobre el pacto educativo. De allí del Senado salieron 12 comunidades poniendo como condición para ese pacto que se derogue la LOMCE y que haya más inversión en educación. Otro punto del orden del día, el plan de convivencia escolar contra el acoso que va a presentar el Gobierno a las comunidades. 8 comunidades han dicho esta mañana que no lo entienden, que supondría hacer planes paralelos porque ya existen otros planes en las comunidades autónomas. Por lo tanto, ya sabemos un poco que el debate va a ser tenso y que no sabemos si se pondrán de acuerdo. En cualquier caso, el ministro intentará lograr el consenso para sacar ese plan adelante. El plan que presentará el Gobierno a las comunidades autónomas esta tarde, con el fin de mejorar la convivencia escolar y luchar contra el acoso, contempla varias medidas. Algunas de ellas ya están en funcionamiento, como el teléfono gratuito de atención para casos de acoso. El 900-018-018 ha recibido desde que se activó en noviembre casi 14.000 llamadas. 5.000 de ellas están en estudio como potenciales casos. Otras de las propuestas de este plan es que exista la figura de un mediador en cada centro, un profesor con descarga de horas para dedicarlas a vigilar, prevenir y gestionar la convivencia. En caso de potencial acoso, se acudiría a él en primer lugar. Para que todos los profesores estén preparados contra el acoso, también proponen facilitar becas de formación para ellos. El texto también incluye un congreso de convivencia escolar en mayo, guías de acoso, un portal de convivencia escolar con los protocolos de las distintas comunidades, una app para denuncias o reactivar el Observatorio de Convivencia Escolar que desde que nació en 2007 solo se ha reunido una vez. Educación quiere que este organismo vuelva a funcionar y que realice un diagnóstico anual de la situación de la violencia en las aulas y proponga nuevas ideas para combatirla. Penúltima jornada del juicio por la muerte de Denise, la peregrina estadounidense asesinada en el Camino de Santiago en abril de 2015. Hoy los forenses de la defensa han manifestado que no pueden precisar si la peregrina fue agredida. Carmen Bayón. La verdad es que los forenses de parte se inclinan por una caída y lo hacen apoyándose en el orificio que presentaba el cráneo de Denise, un orificio con unas lesiones en forma de tela de araña muy propia de una caída que no tuvo por qué producirse ni a gran velocidad ni desde una altura considerable. También han dicho que si hubiera sido un golpe con un bastón o con un palo, se hubiera producido de arriba hacia abajo. Hoy han declarado también los forenses de la defensa que después de haber tenido varios encuentros con Miguel Ángel Muñoz, el acusado, y con su familia, le han diagnosticado de un trastorno límite de personalidad que le impide controlar sus emociones, sus impulsos y por lo tanto sus actos. Gracias, Carmen. 1 de cada 50 personas padece trastorno bipolar. Es el 2% de la población, aunque podría ser incluso el doble. Psiquiatras de la Clínica Nuestra Señora de la Paz y de la Universidad Complutense de Madrid trabajan en un estudio pionero en España para predecir las crisis y conseguir rebajar la medicación de los afectados. Hace 6 años, yendo al Camino de Santiago, lo pensaba hacer en 6 días y al final fueron 4 días. La euforia hizo de Nacho otra persona. Hace 6 años, sin entrenamiento previo, recorrió 500 kilómetros en bici. Fue el primer síntoma de su trastorno bipolar. Venía de muy atrás. Me encantaba hacer pintura, radio, televisión, hacía un montón de cosas, pero cuando ya estaba alto, en un momento dado, pegaba al bajo. En 7 de cada 10 casos hay un origen genético. El estrés, un virus, explicaría el resto de causas de un trastorno que se controla con medicación. Al mover la muñeca, el reloj detecta el movimiento. Con estos acelerómetros, los psiquiatras de San Juan de Dios llevarán adelante un estudio pionero para pronosticar sus crisis. Podríamos dar menos medicación durante todo el año y solo aumentarla cuando sabemos que se va a producir una crisis. Lo que aún no tiene remedio, dicen, es la imagen distorsionada de los afectados. Isabel la conoce a la perfección. Su madre tenía el trastorno, su hijo lo ha heredado. Por eso no soporta que se use con ligereza el adjetivo bipolar. Se tendrían que morder la lengua antes de decirlo. Muchas personas con bipolaridad pueden dar ejemplo a otros que no tienen ningún tipo de enfermedad. Ellos ya han dado la espalda a un calificativo que reclaman debe
quedar atrás. Tres personas fueron sorprendidas ayer por un golpe de mar en el sur de Tenerife y una de ellas fue engullida por esa ola gigantesca. Dos personas, una mujer de 60 años y un hombre de 35, murieron ahogados. Hay un desaparecido. El suceso ocurrió, como decimos, ayer por la tarde en Puerto Santiago. Esta mañana se han reanudado por tierra, mar y aire las labores de búsqueda de la tercera persona que cayó al mar. Ana Hernández. Así es, equipos del Gobierno de Canarias, Guardia Civil y Salvamento Marítimo continúan buscando a esta tercera persona que pudo haber caído al mar en estas piscinas naturales. De momento no hay fecha para la retirada del operativo. Ayer fallecieron aquí dos personas. La primera, una mujer, una turista del Inserso, de 60 años y viuda, a la que sus dos hijas habían pagado el pasaje. Se encontraba sentada en la plataforma cuando una ola del mar la arrastró. La segunda víctima es un fallecido de 35 años, gallego, pero residente en Tenerife, que al ver a la mujer en el agua se lanzó para ayudarla, pero no lo consiguió. Esta no es la primera vez que ocurre aquí en estas piscinas naturales, que no es la primera vez que se tiñen de luto. Este es el aspecto que presentaba hoy la playa de la Concha en San Sebastián. Las temperaturas suben en buena parte de la península y se espera que rebasen los 20 grados en más de 40 capitales de provincia por la tarde. Sin embargo, la nubosidad irá en aumento, sobre todo en el oeste peninsular, donde no se descartan lluvias dispersas y alguna tormenta ocasional. En San Sebastián, días soleados como el de hoy se aprovechan al máximo. En la capital de provincia más lluviosa de España hay que abrir el paraguas 192 días al año, 1 de cada 2. Se recoge un promedio de 1.580 litros de agua, una cantidad algo inferior a la que se acumula en Pontevedra, pero aquí esta imagen se repite 25 días más, especialmente en noviembre, enero y febrero. Hombre, me gusta mejor que haga bueno, pero tampoco el agua es necesaria. Pues a mí me encanta. Por eso está tan verde y tan bonito. Tiene que haber de todo. La cercanía de la capital guipuzcoana al océano y las montañas son la causa principal de los continuos chaparrones. La procedencia mediterránea es muy corta porque el Mediterráneo es un mar muy pequeño y entonces el aire no tiene tiempo de cargarse de humedad en el Mediterráneo. En cambio, en un recorrido por todo el Atlántico se carga de humedad. Y cuando recorre la cordillera cantábrica se produce la condensación de agua que provoca las precipitaciones. El hecho de que los litros de agua que se recogen se repartan durante tantos días al año evita que se produzcan grandes inundaciones. En el año 97, los 240 litros registrados en 40 minutos anegaron calles, provocó cortes de numerosas infraestructuras y daños por valor de más de 1 millón de euros. En Zaragoza, 4 personas han resultado heridas, una de ellas grave, al ser arrolladas por un vehículo. La conductora, que también resultó herida, perdió el control del coche al salir del garaje de un centro comercial. Según dijo, se le quedó el pie atrapado en el pedal del acelerador. La mujer dio negativo en el control de alcoholemia. En Madrid, una mujer ha resultado herida grave con quemaduras de 2º grado en el 22% de su cuerpo. Estaba realizando un experimento químico en un centro de educación para adultos del barrio de Tetuán. La mujer de 30 años se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de La Paz. Local, universal, funcional y ecológico. Así se define una pequeña empresa de muebles de Azpeitia, en Guipúzcoa, a la que ya llaman el IKEA vasco. En solo 3 años ha superado el 1 millón de euros en facturación a pesar de la crisis. Su secreto, muebles de madera maciza, baratos para montar uno mismo, que se venden por internet sin intermediarios. Cuesta 30 euros y se monta en 5 minutos. No es una cama de la multinacional sueca, sino de Lufe, un pequeño fabricante de Azpeitia conocido como el IKEA vasco. Son 3 los años que Enrique Arrillaga lleva al frente de este negocio, después de que la empresa familiar dedicada también a la producción de muebles tuviera que cerrar. Probaron distintas ideas hasta llegar a Lufe, un mueble barato y de calidad que se lo monta uno mismo. A última hora habíamos hecho un desarrollo de unas camas baratas y todo eso, y pensé que quizás ese proyecto podría llevarse adelante con un modelo de comercialización totalmente diferente, todo a través de internet, a cliente final. Y bueno, pues una vez de haber perdido todo, pues empezamos con ese desarrollo y nos está funcionando fenomenal.
Su secreto es la venta directa por Internet, lo que le permite ahorrarse el coste de intermediarios y distribuidores. Son muebles de madera maciza de pinos procedentes de bosques autóctonos con certificado ecológico. Desde 2014 han doblado sus ventas cada año y su facturación supera ya el 1.200.000 euros. Empezaron en la nave que les prestó un amigo con 2 trabajadores y ya cuentan con un recinto alquilado propio y 8 empleados. Hoy empieza en Barcelona el Salón del Cómic. Dicen los organizadores que es la edición más ambiciosa, más espacio para exposiciones, actividades, expositores y autores invitados. Y este año dedicado a la aviación. Aurora Redón. Sí, junto a las viñetas encontramos los aviones en los que aparecen, como por ejemplo este caza que participó en la Segunda Guerra Mundial, pero no es el único. Hay 6 más en esta especie de hangar en el Salón del Cómic. Y junto a este reclamo, el otro serían las exposiciones. Una, por ejemplo, dedicada al centenario de la publicación del TVO con más de 100 originales. También otra sobre Will Eisner, el padre de la novela gráfica, Lucky Luke, los superhéroes y hasta Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, tiene aquí su propia muestra. Hasta el domingo pasarán por aquí 118.000 personas. Con la exposición Cómics en vuelo despega esta edición. Son 6 aeronaves que han participado en guerras como Vietnam y Corea. La aviación es el eje temático de este año. La aviación ha tenido y tiene un papel protagonista en el cómic. Hay auténticas obras maestras como Steve Canyon, Buck Danny o Tanguy Verdure, por no mencionar trabajos más recientes como Barón Rojo o El piloto del Edelweiss. Y volamos hasta la aldea de los Pitufos, donde Miguel Díaz da vida a estos pequeños seres desde hace 17 años. En el último cómic... Ahora hay muchas pitufinas. La pitufina sola en el pueblo de los Pitufos era demasiado triste. ¡Ten cuidado, pitufina! ¡Puede ser peligroso! Seguro que Pitufina no tendría miedo de él. Ha llegado Lucky Luke, el mejor cowboy. El icónico vaquero creado por Morris es otro de los dibujos estrella de esta edición, y de un cowboy de toda la vida al nuevo sheriff para algunos dibujantes. La muestra retratando a Donald Trump pone al controvertido presidente en el punto de mira de 130 artistas gráficos y activistas de todo el mundo. Su pueblo se llama Changzhou. Es Changzhou, un pueblo de China, pero Antonio López le recuerda a Tomelloso, donde nació hace 81 años. 77 tiene Pai. Él le responde con el Tíbet. Ah, el Tíbet. Sí. Esta semana ha cumplido la ilusión de su vida, viajar a España a conocer al maestro. Ha sido muy especial para mí, nos cuenta, porque siempre he seguido su obra. Fue como si viera a un viejo amigo, porque nos llevamos 5 años de diferencia, dice, y sentí mucha cercanía. Enfermo de cáncer y a punto de no viajar por la salud de su mujer, le ha valido la pena. Él y otros 15 pintores chinos reciben esta semana los consejos magistrales de Antonio López. Sacar a Antonio López una semana de su estudio es algo muy sacrificado, como te puedes imaginar. Dice que le gusta la dirección que está tomando mi cuadro. Le separa el lenguaje, pero les une la misma forma de pintar. No tienes la impresión de que tenga que ver con el arte chino tradicional. Te resulta enormemente familiar, lo podría haber pintado un francés, un alemán, igual, en el sentido de la forma de trabajo. Luego dentro de eso, pues cada uno tiene su personalidad. Si no fuera porque tienen los ojos oblicuos, dice Antonio, podría pensar que son de Albacete. Cuando le miras a la cara a una persona de cerca, notas que somos todos muy parecidos. Hay que tener mucha energía para venir de China aquí. Sí, es verdad. ¿Usted viene a China a pintar? Yo me vine a Madrid desde Tomelloso a los 13 años, pues a lo mejor es equivalente. Pero China está un poco más lejos, ¿no? Sí, pero yo era muy joven. En el Tíbet o en Tomelloso, ¿qué más da? Dice, el corazón del hombre siempre late igual. Verónica es la nueva película de Paco Plaza, de la que podemos ver ya un adelanto. Magia. Los peligros de la Ouija para una historia de terror basada en hechos reales que nos devuelve a uno de los responsables de la franquicia REC y que cuenta con la participación de Televisión Española. La cinta se estrenará en agosto. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Esto es una vihuela que era como la guitarra española del siglo XVI. Un contratenor. Es un hombre que canta más agudo, más arriba, notas más agudas, más arriba que las de un tenor. Así que para poder acceder a ellas, para poder cantarlas, necesita utilizar su falsete.
Una música sacra que nos lleva al siglo XVI con una práctica habitual de la época. Piezas que eran originalmente para 4 o más voces, arregladas para 1 o 2 instrumentos como la vihuela y una sola voz cantante. Que no se escuchaba en iglesias, sino en los salones de reyes y nobles y normalmente improvisada. Un poco como el jazz ocurre hoy en día, ¿no? Tú vas a una jam session y se ha producido una improvisación que nunca ha quedado escrita, no se ha grabado y el tiempo se la lleva. Por eso hay pocas partituras de esta música que era vanguardia en su época y que rescata conciertos como el que esta noche se podrá escuchar en Madrid. La familia del artista Joan Miró ha cedido 12 esculturas de bronce de su colección particular para que se muestren al público en los jardines del Palacio de Marivent, en Mallorca. Así se lo ha comunicado al rey uno de sus nietos, Joan Pullet Miró, que ha estado en la zarzuela acompañado por la presidenta balear, por Francina Armengol. Don Felipe ha apoyado la iniciativa. Según Armengol, los jardines se abrirán al público después de Semana Santa. Hemos querido seguir con la colaboración de la familia Miró con la familia real española y creo que es una sinergia buena para todo el país porque unimos fuerzas, unimos criterios, unimos ideas. La atención a niños con autismo ha sido reconocida con el premio Princesa de Girona en su categoría social en un acto al que ha asistido la reina doña Leticia. Allí ha felicitado a Miriam Reyes, fundadora de la ONG Aprendices Visuales, que pone a disposición de los niños con autismo herramientas para desarrollar al máximo su potencial. Y este es el Centro Botín de Santander, que abrirá sus puertas el próximo 23 de junio con la primera exposición en España del belga Holler y una muestra de dibujos de Goya. También incluirán parte de la colección de arte de la Fundación Botín. El edificio, que busca integrar arte y desarrollo social, es obra del arquitecto italiano Renzo Piano. En él han intervenido más de 80 millones de euros en 5 años de obras. Solo importan los valores deportivos, los desafíos, la entrega, la pasión y, por supuesto, la pelota. Palabras de Florentino Pérez este mediodía, Sergio, en el Estadio Santiago Bernabéu. Casualmente en el palco del Santiago Bernabéu, donde dice Piqué que se mueven los hilos. No ha hablado Florentino Pérez del jugador del Barcelona directamente, pero sí se ha referido varias veces a los valores del Real Madrid. Alex Rodríguez. Sí, de hecho, recordando esos valores, ha sido como ha comenzado su discurso Florentino Pérez, la única alusión indirecta a las palabras de Gerard Piqué, por las que había una gran expectación, sobre todo mediática, en un acto en el que además ha contado con la presencia de las dos plantillas de fútbol y baloncesto, con celebración incluida. Hoy es el 31 cumpleaños del capitán Ramos, que incluso ha soplado las velas de una tarta en el césped con sus compañeros. No ha habido contestación directa del presidente del Real Madrid, ni siquiera ha querido tratar el tema en los típicos corrillos con la prensa, tan solo ha recordado cuáles son los valores más importantes del Real Madrid. Bienvenidos a un lugar donde solo importan los valores deportivos, los desafíos, la entrega, la pasión y, por supuesto, la pelota. Piqué cuestionó los valores del Madrid y valores ha sido hoy la palabra más repetida por su presidente. Valores que representan la genética del madridismo, al espíritu de superación, al esfuerzo, al no rendirse jamás, al respeto, a la humildad y a la convicción de que la próxima victoria es el punto de partida hacia un nuevo triunfo. No solo al Madrid molestaron las palabras de Piqué, que las dijera vestido de internacional ha sorprendido en la selección. El buen partido de España pasó automáticamente a un segundo plano. También de Deulofeu, uno de los protagonistas que atendía a las televisiones justo cuando Piqué hablaba con las radios en otro lugar. Incluso cuando el seleccionador salió, apenas había un par de medios. La mayoría ya estaban con la noticia de la noche, y no fue el Francia-España. A Piqué no se le ha visto hoy en el entrenamiento del Barcelona con sus compañeros en el césped, ha estado en el gimnasio. Sus palabras después del Francia-España siguen en el centro de la mayoría de comentarios futbolísticos hoy. Tampoco ha estado Messi, aunque regresó anoche de Bolivia tras cumplir su primer partido de sanción con Argentina. Messi aterrizó anoche sin ganas de hablar. Hoy ha tenido fiesta, de hecho no jugará en Granada por sanción. Y su reaparición está prevista para el 5 de abril ante el Sevilla, 13 días después de la Argentina-Chile. Antes de la apelación de la AFA, Messi decidió tomar cartas en el asunto de su sanción,
dirigiéndose a la FIFA para negar intención de ofensa al árbitro asistente y pidiendo disculpas por lo que dijo al aire, no a su persona. Conseguir rebajar la sanción de 4 partidos a Messi también es prioritario para el nuevo presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia, además de recomponer relaciones con la FIFA tras el desgobierno que generó la muerte de Grondona. Porque todo este tiempo no hemos tenido representatividad, es una realidad. Hacer los esfuerzos necesarios para que esta sanción sea rebajada. Llegó Messi ya, poco a poco lo hacen todos los internacionales suramericanos tras jugar con sus selecciones. En el centro de muchas miradas está Keylor Navas, que también con Costa Rica ha recibido algún gol evitable. Está en uno de los momentos más delicados desde que llegó al Real Madrid. Es el mal de altura, la presión de estar en un grado. No sabemos si Keylor en el avión habrá estado dando vueltas a sus errores en los 2 partidos que ha jugado con Costa Rica, la derrota en México y el empate en Honduras. Se fue en medio de las dudas sobre su estado de forma y ha vuelto con las mismas y con el nombre de Gea planeando de nuevo sobre el Madrid. Tendrá una nueva oportunidad para reivindicarse el domingo frente al Alavés. Zidane preparaba esta mañana el partido sin Navas ni James por sus viajes. Cristiano y Pepe han disfrutado de día libre, mientras Carvajal ha entrenado en el gimnasio. El miércoles derbi contra el Leganés y en Butarque esta mañana se veían estas colas para conseguir entradas. Algunos hasta han pasado allí la noche. Ayer desde las 7 a las 8 de la tarde nos dijeron desde la Federación de Peñas que había cola ya. Por el Leganés se hace una vez en tu vida y que además es un partido que va a merecer la pena verlo. Y a menos de 2 semanas para el Bayern Real Madrid de Champions, el portero del equipo alemán, Neuer, ha tenido que ser operado en un pie tras lesionarse en un entrenamiento. Se perderá los 2 próximos partidos de Bundesliga, pero esperan que llegue al choque con el Madrid. Aunque ese hombre, el escultor que hizo la figura de Cristiano Ronaldo para el aeropuerto de Madeira, el feedback que le ha llegado es bueno, hay más guasa que nada en torno a la precisión de su obra. Memes a montones. En las redes sociales se le han encontrado parecidos con todo tipo de personas, más que con el propio Cristiano. Por primera vez un equipo español se ha clasificado para las semifinales de la Champions femenina. Ha sido el Barcelona que eliminó al Rosengard sueco tras ganar 2-0. En semifinales el rival será el PSG, donde juega Vero Boquete, así lo celebraban las futbolistas del Barça. Un juez de Pamplona ha ordenado esta mañana la apertura de juicio oral en el denominado caso Osasuna por la compra de partidos. Hay 18 acusados, entre ellos 3 futbolistas, de los delitos de apropiación indebida, falsedad y corrupción. La Fiscalía solicita más de 14 años de cárcel para el exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, y más de 12 para el expresidente, Miguel Arcancho. Para los exfutbolistas del Betis, Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavi Torres, 2 años de prisión y 1.900.000 euros de multa. Esto sí que nos gusta contarlo y mucho además. El entrenador de porteros de la Unión Deportiva Las Palmas ha creado escuela en África. Sus vídeos se han hecho virales allí. Va a viajar a Mali para enseñar sobre el terreno sus técnicas de entrenamiento. Son las 2 caras del fútbol, una grabada en Gran Canaria y otra en Mali, donde los porteros utilizan piedras y neumáticos viejos para imitar los entrenamientos de los grandes equipos europeos. Si aquí usamos esa especie de escudo para rematar de cabeza, en Sabalibogú se han fabricado una tablilla de madera para hacer exactamente lo mismo. Copian como pueden las técnicas del entrenador de porteros de la Unión Deportiva Las Palmas, que cuelga vídeos en internet. Siento que estoy en un punto de mi vida, pues que puedo servir de alguna ayuda a estos chicos. ¿De qué manera? Pues viajando a Mali, donde le espera Diaby, el entrenador que clona su técnica. Voy a trabajar con los 24 porteros que hay en esa aldea. Condiciones, te voy a decir solamente un detalle. Trabajan con chanclas. Sin saberlo, él está formando personas como yo, seguramente en toda parte del mundo. Mejor portero para parar las desigualdades que la solidaridad. Rafa Nadal ya está en las semifinales del Masters 1000 de Miami. La pasada madrugada ganó al estadounidense Sock en 2 sets y con autoridad, 6-2, 6-3. Su próximo rival, Fognini. Miami es uno de los pocos torneos del circuito que todavía no tienen su palmarés Nadal.
NBA, buen partido de un amigo de Rafa, Pau Gasol, 18 puntos, 8 rebotes, pero derrota de su equipo San Antonio ante los Warriors, que están en el mejor momento de la temporada. Remontaron 22 puntos para ganar 9-8-110. Y ese hombre es Russell Westbrook, consiguió otro triple-doble, 57 puntos, 13 rebotes, 11 asistencias. Está a solo 3 de alcanzar el récord histórico en una temporada de Oscar Robertson. Hoy empieza el Mundial de Patinaje, en el que Javier Fernández buscará su tercer título consecutivo. Javier va a empezar a competir dentro de un rato, cuando termine el telediario, hacia las 4:20 de la tarde. Y esta mañana se ha firmado en Madrid el Plan ADO para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo que garantiza que los deportistas de élite seguirán teniendo apoyo extra económico. En la firma han estado los máximos responsables del Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico Español y Radio Televisión. Habitualmente decimos que las imágenes de cierre en el telediario son para ver y no intentar, no repetir. Bueno, pues esta vez no. Esta vez se puede hacer sin riesgo y sin ningún problema. Efectivamente, porque vamos a hablar de un monopatín muy especial, con riesgo, como dice Sergio, cero. Un monopatín que se maneja con los dedos, como hace Chris Heck, que fue campeón de Alemania de skate y tiene los trucos memorizados. De hecho, ha construido obstáculos en miniatura para poder realizarlos. Con estas imágenes nos despedimos hasta mañana. Que pasen una buena tarde. Adiós, hasta mañana.